Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, hoy, en nombre de la paz y en nombre de la mal llamada rebelión, se le está dando un golpe irreparable al orden institucional. Esto que llaman JEP, Justicia Especial para la Paz, debería llamarse JEF, Justicia Especial para las FARC. Con esta reforma constitucional que hoy se propone, se está relativizando la justicia y se pretende que crímenes deleznables sean tratados de manera benigna por una presunta ideología de quien perpetró esos crímenes. Se pregunta uno, ¿qué diferencia hay entre un homicidio y un homicidio que se perpetra en nombre de las FARC? ¿Qué diferencia hay entre un secuestro y un secuestro que se perpetra en nombre de las FARC? Hoy, señores senadores, son los victimarios más sangrientos quienes están imponiendo una justicia a la medida de las pretensiones de impunidad. Quiero referirme a algunas de las fallas estructurales que tiene esta reforma y por qué esta reforma está haciendo un daño irreparable a nuestras instituciones. En primer lugar, aquí se ha hablado de justicia transicional cuando estamos viendo es justicia transaccional. Tan elemental como esto, Colombia junto a más de 100 países suscribió el tratado que le dio vida a la Corte Penal Internacional, denominado el Estatuto de Roma. Estatuto que considera necesario la proporcionalidad y al mismo tiempo la efectividad de las penas reclusivas. Acá ni siquiera se contempló el escenario de hacer una reducción sustancial de la pena como mecanismo alternativo, sino que se eliminó por completo la pena de prisión, porque si entre comillas se dice toda la verdad, esa pena es inexistente. En segundo lugar, acá se está hablando de autonomía judicial cuando lo que estamos viendo es el camino a una dictadura judicial. Y lo digo porque el artículo 5 de este proyecto contempla que esa jurisdicción especial para las FARC puede hacer calificaciones jurídicas propias, es decir, tiene la potestad de crear nuevas conductas penales a la luz de su criterio de interpretación, aún cuando ni siquiera se ha precisado el alcance de tiempo y ni siquiera hay la certeza que esas conductas estuvieran establecidas en el Código Penal. Eso es una afrenta al sistema de justicia, eso es un debilitamiento natural de la justicia, y permitir eso, señores senadores, es un ultraje que tendrá enormes consecuencias para este país. En tercera medida, la acción de tutela, mecanismo contemplado en nuestra Carta Política como instrumento efectivo para proteger los derechos fundamentales ante cualquier violación inminente, se encuentra totalmente debilitado ante los fallos, ante las decisiones y ante las acciones de esa jurisdicción especial para las FARC. Ese debilitamiento de la tutela es otro golpe a la Carta Política y es una especie de mensaje donde se dice esta justicia especial para las FARC, hasta la tutela como mecanismo de protección ciudadana está a la merced de lo que digan esos jueces. El cuarto punto, señores senadores, aquí se está debilitando el sistema de cortes, porque los conflictos de competencias que se presenten favorecen la decisión que tome la JEP. No solamente esa justicia especial para las FARC tendrá 3 magistrados en la discusión de un conflicto de competencias, sino que si hay empate, será el presidente de esa jurisdicción quien lo va a dirimir. Otro mensaje a las Cortes: cuando usted entre en conflicto con la JEF, será la JEF la que determinará si la acción es procedente o no. Eso está en el artículo 9. Ese debilitamiento del sistema de cortes y la creación de una supracorte que no está contemplada ni siquiera aceptando la legitimidad soberana de otras instituciones por encima de ella. Ese error garrafal está ahí, señores senadores. También
artículo 12, y ese es el quinto reparo, está limitando la presencia del Ministerio Público, que es el garante del debido proceso y quien debe acudir como instrumento tutelar a los derechos de los ciudadanos. El Ministerio Público solamente participa por invitación. No se le reconoce esa atribución soberana de proteger al ciudadano cuando se encuentra procesado. Ese también, senador Roosevelt, es un golpe irreparable a las instituciones. Y yo creería que el más grave está en el artículo 19. Se está institucionalizando la impunidad, contrario a lo que dice la Constitución, que si cualquier persona comete un crimen no podrá participar a cargos de elección. Acá no solamente se le va a permitir a los cabecillas de esa organización aspirar de manera inmediata a cargos de elección popular, sino que no importa la sanción que reciba esa justicia especial para las FARC, podrán venir al Congreso de la República. Ni siquiera eso. Eso, doctor Jaramillo, que tantas veces lo hablamos después de la jornada del 2 de octubre, donde estuvimos dispuestos a aceptar el vehículo de la elegibilidad después de pagar las penas proporcionales y efectivas a la luz del derecho internacional, ni siquiera eso se ha logrado acá. Es así que es una burla de los cabecillas que llegarán a estas curules diciendo, no importa nada de lo que hemos hecho, aquí estamos por derecho automático, sin siquiera haber tenido que cumplir pena alguna. Pero también reitero esto, esa institucionalización de la impunidad está consagrada cuando esos máximos cabecillas se presenten y entre comillas digan toda la verdad. ¿Quién la investigará? ¿Quién sabrá cuál era toda? Es decir, la burla de aceptar crímenes de la peor gravedad y sentirse totalmente inmunes. Séptimo, aquí se está creando una fiscalía paralela, una unidad de investigación que no está determinando cuál es el vínculo que tiene con el mecanismo instructivo que se llama la Fiscalía General de la Nación, pero además se le está dando la atribución de recibir en el mismo rango probatorio las acusaciones que provengan de organizaciones no gubernamentales con las que procedan de las instituciones del Estado colombiano. Esa atribución, yo me pregunto, ¿cuándo se va a discutir acá el reglamento de esa unidad de investigación? ¿Cuáles serán los mecanismos para proteger la conducción del material probatorio? Ese es otro golpe a las instituciones. Aquí se ha hablado mucho de la comisión para elegir a los miembros de esa jurisdicción. Yo creo que aquí se han cometido errores. Primero, casi que aceptar que este es un Estado fallido y que tienen que ser los extranjeros quienes ayuden a elegir esos jueces. Yo no estoy catalogando la ideología del señor Diego García Sayán, pero sí tengo absolutamente claro que él como magistrado condenó siempre al Estado colombiano. Y cuando lo condenó, nunca se escucharon argumentos siquiera valideros para entender las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por el contrario siempre falló de manera inclemente cuando se refirió a lo que para él eran omisiones del Estado colombiano. Entonces, ese juez que sistemáticamente falló en contra del Estado colombiano ha sido invitado a ser acá confeccionista de esa justicia. Yo creo que eso es un conflicto de intereses a todas luces, que ni siquiera fue debidamente observado. Noveno, acá se está abriendo la puerta para el juzgamiento de civiles. Y dicen, es que ahora es discrecional. ¿Discrecional? Discrecional con la presión, por un lado ordinaria y al mismo tiempo en la otra, donde se le está diciendo que si dice, entre comillas, la verdad no tendrá pena alguna. ¿Será ese más bien un mecanismo de presión y de chantaje para tener que encadenar la aceptación de culpas? Eso no es Estado de Derecho. Aquí se ha hablado mucho de la autonomía de esa jurisdicción. Autonomía que ni siquiera determina cuánto vale, cuánto dura, con qué procedimiento se rige, y se les va a dar la atribución de definir su propio reglamento, donde está incluida la responsabilidad de manejo probatorio y el ejercicio de las garantías procesales.
11. Acá en efecto sí se está debilitando la fuerza pública, senador Roosevelt. Yo le acepto a usted el argumento que se ha tratado de especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la acción militar. Faltaba más que eso no lo fuéramos a incluir cuando acá lo que hemos tenido son las fuerzas militares de la democracia que han ejercido su función con la Constitución en la mano. Y como son una fuerza regular, se rige por protocolos operacionales, se rige por protocolos de desplazamiento y de fuerza. Pero ojo, senador Roosevelt, que aquí no se ha mencionado la de las FARC cuando estaban en los acuerdos mencionados homologando esa situación. Está claro que la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en el caso de los cuerpos irregulares, la responsabilidad se entiende automáticamente de sus cabecillas, justamente porque no se rige por esos protocolos. Pero al no mencionarlos acá, hay una trampita oculta, y es que por factor de interpretación se le aplique el mismo rasero de las fuerzas militares. Si en efecto ustedes no pretenden hacerlo, háganlo explícito, pero no le abran esa ranura pavorosa del homologamiento del terrorismo con las fuerzas militares de Colombia. Con esta justicia especial para las FARC, se le está dando la bendición a que el narcotráfico ahora, bajo la premisa de ser para financiar, promover y ocultar la mal llamada rebelión, pueda ser un delito amnistiable. Y por esa vía, y ese es el punto 13º, estamos creándole una justicia que va a darle el urbi et orbi a la más grande operación de lavado de activos en la historia de este país. Señores senadores, hoy se está jugando con la justicia. Hoy se está jugando con la justicia al blindar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC. Por eso, esta justicia es espuria, porque inclusive va en contra del mandato popular expresado de manera soberana en las urnas el pasado 2 de octubre. Y es espuria porque en esas mismas urnas el pueblo colombiano rechazó con mucha clemencia, pero al mismo tiempo con firmeza, que no se fueran a implementar esos instrumentos de a lo que acá se ha llamado el fast track, que no es otra cosa que el sometimiento del Congreso a la voluntad del gobierno, renunciando el Congreso a su atribución soberana de hacer cambios y modificaciones en representación del interés popular. Esta justicia especial para las FARC es un monumento a la impunidad. Y hoy me quiero referir a aquellos que andan por las calles vestidos de color esperanza, llenos de algarabía, hablando en contra de la corrupción y pidiendo las sanciones más grandes, relativizando el fenómeno de la corrupción. ¿O es que acaso masacrar no es corrupción? ¿O es que acaso secuestrar no es corrupción? ¿O es que acaso reclutar niños no es corrupción? ¿O es que acaso violar sistemáticamente mujeres no es corrupción? ¿O es que acaso narcotraficar no es corrupción? Acá tenemos que tener una decisión firme como país de lucha contra la corrupción que empiece por el castigo ejemplar a quienes con sangre pretendieron intimidar al pueblo colombiano. Hoy con este fast track, señores senadores, siguen viéndose las concesiones a las FARC. Pero, ¿dónde están los listados completos de los niños? ¿Dónde está esa entrega rápida que tanto se prometió? ¿Dónde están los seriales de las armas? Que aquí se habla mucho de verdad, pero detrás de esos seriales sí que está la verdad que no ha sido contada. ¿O será que el señor ministro de Defensa no puede darnos un anticipo y decir cuántos de esos seriales no corresponden a triangulaciones hechas por la industria militar venezolana del gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, que ahora se llaman países garantes, cuando en realidad lo que estuvieron fue en connivencia y contemporizando con ese crimen contra el pueblo colombiano? ¿Dónde están las listas de los miembros de las FARC completas? ¿Dónde están los listados de los milicianos? ¿O es que acaso ellos no hacen parte de esa organización? ¿Dónde están los recursos para reparar a las víctimas? ¿Cuántos son?
posible que ni siquiera después de haber tramitado los permisos se impida la presencia de un gobernador en una de estas zonas de concentración con el argumento que las FARC no dieron autorización? ¿Serán FARClandias? ¿O entonces para qué otorgan los permisos el gobierno y para qué la Constitución en su artículo 303 le da un mandato a los gobernadores para acompañar ese objetivo de la protección del orden público? Esta justicia... ¿Cuánto va a necesitar, senador? Menos de un minuto. Entonces, 2 minutos. Esta justicia especial para las FARC es una ofrenda institucional que merece ser intervenida con el mandato soberano de las urnas. Nosotros seguiremos defendiendo la paz, pero una paz que se construya sobre la derrota de la criminalidad ante el Estado de Derecho. Y esa voluntad la expresaremos el próximo 1 de abril en las calles. Gracias, presidente.